Hola, hola, probando un, dos, tres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos haciendo ya las pequeñas pruebas de salida al aire. Por favor, pueden confirmarnos si nos escuchan fuerte y claro cómo está el video. Y me gustaría saber esta noche desde dónde nos siguen en esta reunión a través de Zoom en este webinar. ¿Desde qué ciudad del país se encuentran ustedes ahorita conectados? Esta noche también nos acompaña tras cámaras como director de cámaras Diego, que ustedes ya lo han visto en webinars pasados. Y Diego va a estar interactuando con nosotros y él va a ser quien me dé a mí las preguntas para yo poderlas responder. Entonces la dinámica va a ser la de siempre, como lo hemos realizado. Ustedes pueden escribir al chat y Diego va a leer todas las preguntas. Yo sabré responderlas y esa va a ser la dinámica. Vamos a seguir avanzando y va a haber un espacio. ¿Qué espacio va a haber? En el espacio del horneado. Ahí tenemos un tiempo bastante prolongado en donde podemos responder las preguntas. Por favor, confírmenme si me escuchan fuerte y claro. Y estamos ahorita ya saliendo en vivo en esta clase. La clase consiste en la elaboración de galletas con bagazo artesanal. Mi nombre es Paul Pilaquín. Lo he realizado a través de Beerland Store, por lo cual estoy muy agradecido por el espacio. Y también a través de la Escuela de Gastronomía, en este caso ENAS, en la cual me encuentro estudiando. De esa forma he podido realizar un proyecto de vinculación y qué mejor realizarlo con ustedes y transmitirlo a nivel nacional. ¿Sí? Vamos a seguir esperando que nuestros usuarios se conecten. Por favor, Diego, coméntanos cuántos usuarios tenemos ya conectados y también te doy el paso y la bienvenida a este webinar. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este webinar organizado por Bill Store en conjunto con ENAS en colaboración con Paul. El día de hoy te comento, Paul, que tenemos 32 participantes conectados. Nos dicen que se conectan desde Sangolquí, desde Ambato, José Oñate. Ana nos confirma que sí se escucha, que se ve muy bien. Ya, Orlando también nos confirma que se escucha y se ve bien. mucho gusto. Sí, tenemos ya 34 participantes conectados. Vamos Cristian subiendo. Angamarca nos dice que se conecta desde Ibarra. Mucho gusto, Black Cristian. Wolf Brewery nos dice que se conecta desde Quito. Entonces, estamos incrementando nuestros asistentes y vamos a dar inicio con este webinar de la explicación de la elaboración de las galletas con bagazo de cerveza. Damos paso a Paul. Listo, mientras se conectan nuestros queridos usuarios, vamos a compartir este momento en pantalla lo que había quedado pendiente en la clase anterior, lo que todos esperábamos. A continuación les vamos a presentar la receta para la elaboración de galletas con bagazo artesanal. Entonces, por favor, van a ver ahorita en sus pantallas, deben hacer la captura de la pantalla y tenemos allí. Diego, por favor, ¿puedes leernos la receta que tenemos para esta noche? Por supuesto, Paul. Tenemos las galletas con bagazo de cerveza. Los ingredientes son los siguientes. Tomen nota. Tenemos 115 gramos de mantequilla sin sal, 150 gramos de azúcar blanca granulada, una unidad de yema de huevo, 160 gramos de harina de trigo para galletas 4 ceros, 5 gramos de polvo de hornear, 2 gramos de sal, 160 gramos de bagazo de cerveza bajo en hidratación. Vamos a porcionar en porciones de 40 gramos para la redundancia y vamos a obtener finalmente 16 unidades de porciones obtenidas. Listo, previamente nuestro horno ya se encuentra a 170 grados, es algo que les había mencionado. ¿Cómo iniciaba nuestro diagrama de bloques? Iniciábamos con la mise en place. ¿Qué es la mise en place? Todo en orden, todo en su punto, todo listo. El horno ya se encuentra previamente calentado a 175 grados, casi 180. Estamos en esos valores, en esos rangos para poder hornear. Y quiero presentarles los ingredientes. Esto es de hacer una mise en place. Tener los ingredientes pesados, tener todo en su punto. Tengo aquí la mantequilla, pueden fijarse bastante en el color. Fíjense que es amarillo. Ya vamos a ver que con el cremado va a cambiar el color. Tengo aquí el polvo de hornear, un poquito de sal. Si recuerdan, la sal era para agregarle a una preparación dulce y que esta preparación dulce no nos provoque la sensación de que sea empalagosa. Aquí tenemos nuestra yema de huevo, tenemos azúcar granulada blanca, nuestra harina para galletas o una harina tipo 4 ceros y nuestro ingrediente estrella. Fíjense, lo he puesto de hecho en un bowl de vidrio transparente para que puedan apreciarlo. Este es el estado en el cual se debe encontrar el bagazo de cerveza.
Sí tiene humedad, pero no es una humedad muy considerable. Puede ser una humedad de hasta un 30% la que se aprecia este momento en cámara, ¿ya? Este es el bagazo para elaborar la cerveza. Sí, pueden verlo. Está seco, se puede esparcir y va a ser nuestro ingrediente estrella. Previamente habíamos hecho la explicación de la preparación del bagazo, los he enviado los videos al grupo. Quienes todavía no pudieron apreciar los videos, estaremos a futuro compartiéndolos en una creación de contenido especial para la tienda. Les había explicado que para hacer la elaboración de galletas debemos tener nuestra indumentaria. Entonces, dentro de nuestra indumentaria, permítanme presentarles, este es el gorro de cabello. En este momento voy a portar. Es muy importante que cuando ustedes realicen toda preparación, porten un gorro o malla de cabello, también conocido como cofia. En este caso, esta es la bandana de la escuela, la cual represento como estudiante. Recuerden que es un proyecto de vinculación en el cual vamos a hacer una elaboración de galletas. Como les había mencionado, también es muy importante el uso del mandil. ¿Para qué? Para cubrir nuestras prendas de vestir y poder realizar la preparación sin ensuciarnos. Entonces, este es un mandil. Quiero aprovechar este momento a enseñarles cómo se pone un mandil. Estoy muy seguro que tal vez no muchos saben cómo se pone. Estas dos correas que tiene el mandil, muchas veces nosotros ¿qué hacemos? Es amarrarnos en la parte de la espalda y hacer el nudo en la parte de la espalda, ¿ya? Es lo que tradicionalmente hacen. Tradicionalmente yo también lo hacía. Pero aquí estoy yo para compartirles cómo se debe realizar, ¿ya? ¿Cómo se debe realizar el mandil? Estas son las correas laterales y cómo se amarra un mandil. El mandil no se amarra detrás de la espalda, el mandil se amarra en la parte de la cintura. Me va a preguntar, ¿por qué? Principalmente cuando estamos en elaboraciones culinarias, estamos trabajando en cocina, estamos trabajando con fuego, con objetos calientes, puede pasar lo siguiente. O sea, toda la indumentaria que yo estoy portando está diseñada para trabajo en cocina. Entonces, esta correa, supongamos que estamos trabajando en fuego, yo estoy de espalda y toqué la hornilla que estaba del quemador de gas y comenzó a incendiarse esta correíta. ¿Qué puede pasar? Que yo no me percato, pero va a seguirse combustionando el mandil, va a seguirse inflamando, va a quedar con flama. Y va a ser muy complicado que en el momento del apuro, del susto, quiera zafar el mandil, muy posiblemente se va a enredar. Pero ¿qué pasa si está aquí adelante y tengo un accidente con fuego? Rápidamente puedo quitar el mandil. Entonces, eso es muy importante para que ustedes tengan en consideración el momento que trabajan en cocina. El nudo debe ser un nudo fácil de desajustar y les había mencionado que debemos hacer el uso de manteles de fibra natural, más conocidos como manteles de cocina o manteles de hilo. ¿Cómo debemos portar el mantel? El mantel es muy importante anclarlo en la cintura. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir ahorrar tiempo. Si tengo el mandil por acá, voy a estar corriendo, corriendo. ¿Dónde está mi mantel? El momento de calor, ya sonó el horno, ya se está pasando el tiempo, se queman las galletas, necesito el mantel, necesito mis guantes. No. Entonces, siempre portar el mantel en la parte de la cintura. Entonces, si quiero limpiar, rápidamente tengo mi mantel. Esa es la forma en que ustedes deben utilizar su indumentaria para realizar las cocciones o preparaciones de pastelería. Entonces vamos a dar por comenzado. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el primer paso para la elaboración de las galletas? Es realizar el cremado. ¿Y en qué consiste el cremado? En mezclar la mantequilla con el azúcar granulada. Aquí tengo la batidora de pedestal, marca Kitchen. Si es que ustedes no la tienen, no se preocupen, les había mencionado que pueden realizarlo con batidora eléctrica manual, también con la batidora manual, o a su vez pueden cremar con las manos. Entonces, este momento lo que voy a hacer es poner todos los ingredientes en este recipiente. Entonces, tenemos la ayuda de esta espátula de goma, que nos va a facilitar hacer lo siguiente. Aquí tengo la mantequilla. Recuerden cómo dijimos que debía estar la mantequilla. La mantequilla no debe estar solidificada. Recordemos que la mantequilla se almacena en refrigeración, pero minutos antes debo sacarla. ¿Para qué? Para que esté en punto pomada. Ahí tenemos en las cámaras. ¿Cómo es un punto pomada? Fácilmente, si paso la espátula, es haber, como haber accedido a una pomada, ¿ya? Si pueden observar, este es el punto pomada.
Es un punto a temperatura ambiente. No está derretida, no está solidificada por el frío, sino que está en un punto natural. A esto le llamamos punto pomada y es muy importante para que pueda mezclarse con el azúcar. El uso de estas espátulas, si van a trabajar en elaboraciones de pastelería o en cocina, es muy importante. Esta espátula de goma es muy similar a lo que tienen en ustedes en limpia parabrisas. Entonces, este filo me va a permitir extraer todo y de esa forma reduzco los desperdicios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner toda nuestra mantequilla en punto pomada, no se olviden, punto pomada. Entonces, muchas veces si no tenemos este utensilio, lo que vamos a hacer es decir, ya está listo, pero fíjense cuánto estamos desperdiciando. ¿Cuánto estaríamos desperdiciando? Entonces, ¿qué vamos a hacer con el uso de la espátula? Que de hecho tiene un nombre muy curioso. Si es que alguien en el chat ya sabe cómo le llamamos a este utensilio, sería de mi agrado saberlo. A ver si es que alguien en el chat sabe cómo se le llama. Es un nombre algo gracioso que le ponemos a este utensilio. Tal vez alguien en el chat. Justamente Cristina nos dice que se llama el miserable. El miserable. La espátula miserable, exactamente. El nombre es bastante gracioso y podemos preguntar, Chris, ¿por qué se llama espátula miserable? ¿Tenemos alguna respuesta? Vayan imaginándose, ¿por qué le decimos la miserable? Pues nos dice Cristina porque no deja nada. Exactamente. La miserable no deja nada, se lleva todo. Por eso le llamamos espátula miserable. Y esto es de gran uso, este utensilio. Les recomiendo si van a hacer algunas preparaciones en cocina y también mucho más aún en pastelería o galletería, quieran esta espátula, ¿ya? Entonces hemos puesto nuestra mantequilla y qué vamos a hacer ahora es poner nuestra azúcar granulada. ¿Listo? Y una vez que obtenemos nuestra mantequilla con nuestra azúcar granulada, es el momento de cremar. Entonces voy a anclar en mi batidora. Esto de aquí, si es que tienen una batidora tipo KitchenAid, la herramienta que vamos a utilizar es esta de aquí. Es conocido como escudo o también como pala, que nos va a permitir realizar el proceso de cremado. ¿Listo? Vemos aquí, ajustamos todo, ajustamos nuestra batidora y ahora sí vamos a cremar. Voy a hacer una pausa para mostrarles este momento en cámara. Quiero que se fijen el color. Si pueden hacer una captura de pantalla sería mucho mejor para que vean cuál es el color de la mantequilla. Si se fijan, está amarilla. Luego del cremado va a salir más blanca. ¿Cómo sabemos que el cremado ya está en su punto? Cuando la mantequilla haya cambiado de color. Mientras se realiza el cremado, tenemos ya a punto nuestros demás ingredientes. Pueden ya seguir planteando las preguntas que sean de su interés, pueden ya seguir escribiendo en el chat y Diego esta noche nos dará lectura. Diego, ¿cuántos usuarios tenemos conectados a este momento? Me gustaría saber mientras se realiza el cremado de la mantequilla. Te comento, Paul, que tenemos 43 participantes conectados al momento. Listo, mucho gusto. Veo que hay bastante interés por la elaboración. Recuerden que el bagazo era algo que tradicionalmente lo desechábamos o lo poníamos como abono. Muchas veces ya iba a la basura. Este momento, ¿qué estamos haciendo? Es darle un nuevo uso. A esto le llamábamos trash cooking. ¿Se acuerdan que en las diapositivas le explicaba en qué se trata el trash cooking? Es exactamente esto. Un residuo apto para el consumo humano es útil para una preparación. ¿Para qué preparaciones? Múltiples preparaciones. Por ejemplo, les mencionaba que puede ser útil la cáscara de plátano, si el plátano. Podríamos utilizar también el agua de cocción del garbanzo. Me gustaría saber también en el chat qué tipo de trash cooking ustedes realizaban y que no sabían que se llamaba así. Veamos si es que tenemos en el chat alguna respuesta. Se encuentran escribiendo y pueden dar alguna sugerencia también. Recuerden que con el bagazo de cerveza podemos hacer múltiples cosas. Me gustaría saber si a futuro también
podríamos hacer otra receta, pero ahí recuerdo que me dijeron si podemos hacer un pan con bagazo de cerveza. La idea es bastante buena y sí se puede realizar. Ya les voy a comentar cómo. Le comenta Paul que tenemos una pregunta de Marco Saavedra. Nos dice, hola Paul, disculpas por no estar el día lunes. ¿El bagazo va tal cual sale después del macerado? No, permítanme un momento, ya le respondo la pregunta mientras se crema. Voy a hacer una pausa para escuchar de que el sonido de la batidora me dificulta un poco escuchar la pregunta. Pero brevemente la pregunta la vamos a responder. Y les mencionaba que el uso del bagazo también puede ser útil desde en pan. Esa fue una idea que nos dio un usuario que se conectó el día lunes en, en la clase, en la clase teórica. También, ¿qué podríamos hacer? Podemos hacer galletas, podemos hacer granolas. Recientemente se me ocurrió que podríamos hacer crepes. En el mismo principio, harina con un poco de grasa, en este caso mantequilla, ingredientes húmedos, y podríamos hacer una crepes con bagazo de cerveza. Hay múltiples ideas que se pueden hacer con el bagazo que antes lo desechábamos. En este caso, estamos observando que podemos darle un segundo uso que también tiene aporte nutricional. Veo que ya la mantequilla en este momento está cremando. Vamos a hacer un acercamiento en cámara. Vamos a pausar. La mantequilla se encuentra cremada. Entonces, fíjense cómo está. Inicialmente tenía un amarillo bastante intenso. En este momento ya se está blanqueando. Eso se llama cremar a blanqueado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ligeramente con nuestra espátula, con la miserable, que así se le conoce en el mundo, vamos a las paredes, vamos a hacer que las paredes ingresen al centro. ¿Para qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque de esa forma es más fácil que el cremado se realice de forma uniforme. Vamos a hacer rápidamente unos 3 minutos más de cremado y tendríamos ya en su punto. Recordemos que el cremado, ¿por qué lo hacíamos? El cremado lo hacemos principalmente porque el azúcar se va a disolver en este medio de la mantequilla, un medio graso, en un medio líquido. ¿Qué pasa cuando se disuelve el azúcar en este medio? Vamos a tener, el momento que salga la galleta, la sensación en boca de una sensación cremosa, muy llena en sabor. Eso es interpretado por nuestro paladar como algo rico, como algo delicioso. Entonces, lo que queremos hacer es realizar un buen cremado para tener unas galletas llenas de sabor. Otra razón por la cual se hace el cremado, no es tanto el caso en las galletas, pero sí en los pasteles, es agregar aire. ¿Para qué? Para que nos salga un pastel esponjoso. Si es que en este momento están viendo usuarios que se dedicaban a la pastelería y decían, mi pastel no sale tan esponjoso, sale muy macizo, no es esponjosito como me gustaría. Sí sale bien, pero no se está esponjando. ¿Cómo puedo agregar aire? Una forma de agregar aire es realizando un buen cremado. Entonces, es una forma que vamos a incorporar aire en el caso de los bizcochuelos, en el caso de los conocidos también como pasteles, cake. ¿Sí? En este momento el cremado se está realizando para una galleta bastante crocante, pero más que todo para que el azúcar se disuelva en el medio graso y el momento de poderlo degustar sea muy agradable a nuestro paladar. Para eso lo estamos realizando. La mantequilla en este momento ya se encuentra cremada, está lista ya para el siguiente paso. Voy a apagar la batidora. Les voy a presentar en cámara. Tenemos aquí, pueden fijarse. Es un color más blanco, ¿sí? Este es el cremado que se realizó. La mantequilla inició muy blanca, más o menos como de la forma de la yema, del color de la yema, perdón, y ahora ya está más blanca. Entonces, una vez que tenemos ya un buen cremado, lo que voy a hacer es lentamente ir agregando mi yema. Voy a agregar la yema, tenemos ahí en pantalla, pongo la yema y voy a hacer que se mezcle. Y en este momento se está mezclando la yema con nuestra mantequilla que la hemos cremado. Vamos a subir un poco la velocidad y se va a ir incorporando. ¿Por qué pusimos en esta ocasión solo la yema y no las claras? Recuerden que
Uno de los inconvenientes que tuvimos con el bagazo de la cerveza dentro de los ensayos y que les estaba mencionando es que el bagazo sí se podría realizar un secado bastante alto, pero ¿cuál era el problema? Que el bagazo de la cerveza en las recetas de cerveza, esas recetas incluyen maltas caramelizadas. Y la malta caramelizada en el proceso de maceración, es decir, en agua caliente, sí se ablanda, pero el momento en que lo secábamos tendía a cristalizarse más que los demás residuos de cebada. Y eso, una vez que horneábamos, teníamos una sensación en boca como de piedritas, como de unas pequeñas piedrillas. ¿Qué hicimos en base a ello? Es dejar el bagazo de la cerveza, el bagazo de la cerveza ligeramente húmedo, pero vamos a retirar de la humedad de aquellos ingredientes que sí podemos controlar. En este caso, el huevo era uno de esos ingredientes, por ello eliminamos la clara para eliminar humedad de la galleta y solo utilizamos la yema. Listo, se encuentra incorporado ya nuestra yema. Podemos ver aquí. En este momento lo que voy a hacer es distribuir uniformemente con la espátula. En especial, lo que me gusta hacer es distribuir uniformemente porque en los bordes se queda a veces mantequilla y azúcar que no se mezclan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ayudarme de esta herramienta que es muy útil. Voy a poner aquí, voy a realizar las paredes, limpiar las paredes y tenemos ya en este punto, ¿sí? Podemos apreciar en cámara. Y llega el momento ya de agregar nuestras harinas, nuestros sólidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Permítanme un momento, pongo un escudo conocido como pala. Listo. Y aquí tenemos nuestra harina. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Para agregar los sólidos que sean de forma uniforme, vamos a agregar a nuestra harina, vamos a agregar la sal y vamos a agregar el polvo de hornear. Recuerden que la harina, tanto la sal como el polvo de hornear, previamente deben estar tamizados. Tamizar es colar, es cernir. ¿Por qué? Porque pueden haber impurezas. En este momento, con la ayuda de una batidora de mano, lo que voy a hacer es mezclar, que se puedan esparcir tanto la sal como el polvo de hornear en nuestra harina. Listo, cuando ya se han mezclado los ingredientes, vamos a agregar. Pero recuerden que dijimos en nuestra clase, ¿cómo vamos a agregar? Vamos a agregar con mucho cuidado, no es necesario amasar, no es necesario batir mucho porque no quiero que se me forme gluten. Entonces, únicamente lo que voy a hacer es espolvorear, no todo, voy a poner en tres partes. Una tercera parte, pues se mezcló. Si se fijan, es rápido, no necesito que haya mucho batido. Voy a agregar otra para que se incorpore de forma uniforme. Se incorporó. Y por último, la otra tercera parte. Listo. Entonces ahora voy a hacer que se integre, no solo voy a mezclar ligeramente sin amasar, eh, sin formar una masa muy espesa, sin darle una fuerza para que se forme el gluten. ¿Por qué? Porque debo evitar la formación de gluten. Ya les voy a presentar en cámara cómo va quedando. Listo, esa es la textura. Pueden fijarse, es una textura que sí es húmeda. Me he batido mucho porque el objetivo no es formar gluten. Voy a ayudarme de la espátula, voy a incorporar las paredes que a veces se quedan ahí harinas y podemos observar en cámara cómo queda. ¿Sí? Esa es la forma que queda. Entonces nos falta nuestro ingrediente estrella, que en este caso es el bagazo de la cerveza. ¿Y qué va a hacer el bagazo de la cerveza? Únicamente va a aportarnos con nuestra textura, con nuestro sabor y lo vamos a incorporar. Nuevamente, ¿qué tengo que hacer? Solo quiero que se mezcle, no quiero que se forme gluten.
Entonces no debo batir mucho, no debo amasar mucho. Si es que esto lo estoy haciendo a mano, no debo hacer como que estoy amasando un pan. Solo voy a hacer que se integren los ingredientes y que logren mezclarse. Una vez que tengo yo allí, se va mezclando, se va incorporando, ya está cada vez de manera más uniforme y apago. Como les mencioné, no necesito que se haga un batido muy extenso porque no quiero formar gluten. Voy a presentarles la consistencia de nuestra masa de galletas, cómo nos quedó. Voy a ayudarme con la espátula para mezclar los residuos que se quedaron en las paredes y que de esta forma me salga una mezcla más uniforme. ¿Ya? Listo, tenemos ya integrado y formado nuestra masa de galletas. Podemos mostrar a la cámara. Quiero que vean la textura, cómo se forma. ¿Sí? Está compacto, ¿no? La mantequilla logra compactar y dentro de esta pequeña esfera que he formado brevemente con la mano, se encuentra nuestra mezcla de harina con mantequilla y con nuestros trocitos de bagazo de cerveza. Se puede apreciar que tiene una buena humedad y es momento de esta mezcla llevarla a congelación. Si es que ustedes tienen la congelación luego por temas de tiempo, ¿no? Porque bien podría poner a refrigerar toda la noche. Pero ¿por qué congelo? ¿Por qué quiero que esto se enfríe? Recordemos que la mantequilla cuando se enfría se hace más sólida. Entonces, si es que este momento enfrío mi masa de galleta, me va a permitir trabajar con mis manos. Mis manos están tibias, la temperatura del cuerpo tiene una cierta tibieza. Entonces, si es que este momento así me pongo a hacer las esferas, voy a derretir la mantequilla y va a ser más complicado formar unas esferas más uniformes. ¿Qué voy a hacer? Este momento voy a llevarlo por unos minutos a congelación. Por ejemplo, ahí ya tengo mis manos que se ensuciaron por el trabajo. Ahí, ¿qué puedo hacer? Utilizar mi mantel. Si no tenía el mantel, hubiera estado buscando, ¿dónde está mi mantel? ¿Dónde está mi mantel? Para no ensuciar mucho mi mantel, también voy a hacer uso de papel de cocina, que es bastante útil. ¿Ya? En este momento voy a llevar al refrigerador. Es muy importante que como estoy ingresando un alimento nuevo a refrigeración, y muchas veces en la refrigeradora están alimentos que ya no serían aptos para el consumo, pero a veces suelen estar ahí de adorno. Creo que si les ha pasado eso, si han visto. ¿Qué voy a hacer? Este momento voy a cubrir con plástico film, que es un plástico para alimentos. ¿Por qué? Porque no quiero que se me ingresen aromas, ni olores, ni nada extraño. No quiero que nada extraño se ingrese en mi masa, que lo hemos elaborado con mucho cuidado. Entonces, en este momento tengo ya mi plástico film que ha cubierto mi bowl, mi recipiente donde está la masa de galletas para hacer cerveza. Entonces, en este momento voy a llevar a refrigeración y ya pueden realizar todas sus preguntas. Tenemos como unos 15 o 20 minutos para responder preguntas o hablar más del tema de la elaboración de galletas con bagazo de cerveza. Entonces, Diego, te doy la posta para que pueda seguir interactuando con nuestros usuarios. Claro que sí, Paul. Mientras vamos con la etapa de enfriamiento, compartimos en pantalla nuevamente la receta de nuestras galletas con bagazo de cerveza. Como ustedes pueden ver en la pantalla, vamos a repetir nuevamente los ingredientes. Los ingredientes son los siguientes: 115 gramos de mantequilla sin sal, 150 gramos de azúcar blanca granulada, una unidad de yema, 160 gramos de harina de trigo para galletas 4 ceros, 5 gramos de polvo de hornear, 2 gramos de sal, 160 gramos de bagazo de cerveza bajo en hidratación. Porcionamos a 40 gramos y esperamos obtener 16 unidades. Bien, te comento, Paul, que tenemos algunas preguntas. Vamos con las Claro que sí. preguntas de nuestros asistentes en este día. Bueno, vamos por aquí. Tenemos una pregunta de
Marco Saavedra, la pregunta que teníamos al principio. Nos dice, hola Paul, disculpas por no estar el día lunes. ¿El bagazo va tal cual sale después del macerado? No, el bagazo no va tal cual sale después del macerado. A ver, en la maceración para los nuevos usuarios que se acaban de conectar y que no pudieron estar presentes el día lunes, el bagazo de la cerveza es un residuo producto de la maceración. ¿Qué es la maceración? Hagamos un ejemplo clásico. Cuando tenemos nuestra bolsita de té de manzanilla. ¿Qué tiene el té de manzanilla? Internamente tiene ya las flores y está cubierto por una especie de papelito como malla. ¿Ya? Cuando ponemos en una taza, simulemos que esto es una taza con agua caliente, el agua tiene que estar bien caliente. Sumergimos nuestro té y luego extraemos. Ese residuo que queda dentro de nuestra bolsita es un residuo alto en hidratación. De manera muy similar sucede el momento de elaborar cerveza, solo que en escalas más grandes. Tenemos igual una malla donde están nuestros granos de cebada que han sido sumergidos en agua caliente, para ser más exactos, es a unos 67 grados por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Una hora, por ejemplo, puede estar allí. Y ahí esos granos de cebada por ósmosis van liberando todos los azúcares y también se van hidratando. El momento que extraemos, tenemos el bagazo de cerveza, eso lo llamamos bagazo de cerveza, que está muy alto en hidratación. ¿Qué pasaría si ese momento, así tal cual, un bagazo alto en hidratación, lo ponemos a hacer galletas con la receta? Pasaría que no nos va a salir una galleta, nos va a salir como un pastelito. Sí les va a salir alguna preparación bastante agradable, pero no es lo que estamos buscando. Por esa razón no podemos utilizar el bagazo directamente, sino que les tenemos que realizar un tratamiento previo. Voy a recapitular lo más importante del tratamiento de bagazo, es que debemos de escurrir con ayuda de la fuerza de las manos, puede ser, o alguna forma de prensa, sacar todo el líquido restante en el bagazo, luego extendemos en una pequeña cama en una bandeja para hornear, lo extendemos de forma uniforme como una pequeña cama y ahí vamos a poner el bagazo y lo vamos a introducir al horno. ¿Por cuánto tiempo? Los mejores resultados que presentaron en este ensayo fueron poner el bagazo a 80 grados por 60 minutos. Llegué a una textura que fue bastante agradable. ¿A qué textura tenemos que llegar? El bagazo, si bien no va a estar seco al 100%, va a estar ligeramente con humedad. Más o menos la textura que les mencionaba el día lunes es una textura como de coco rallado que está ligeramente deshidratado. El coco rallado es el ejemplo como más claro, no es tan seco al 100%, pero tampoco está tan alto en humedad como cuando se salió del proceso de maceración. Esa sería la respuesta. Nuevamente tenemos que, ¿por qué no secamos el bagazo en su totalidad? ¿Por qué? Porque las recetas de cerveza tienen cebadas malteadas caramelizadas, que si bien en el proceso de maceración, de hidratación con agua caliente se ablandan, en el momento de ponerlas al horno por largo tiempo, corren el riesgo de caramelizarse y cristalizarse. Por eso es que no le secábamos al 100. Entonces, el momento de horneado de la galleta, el bagazo va así secarse, pero no se va a cristalizar y no vamos a tener esa sensación de que la galleta tiene piedrillas. Por eso, ese es el principal tratamiento del bagazo que se debería dar. Si tenemos otra pregunta, Diego. Sí, por supuesto, Paul, pero mientras vamos a compartir nuevamente la receta para que nuestros asistentes puedan hacer una pequeña captura de pantalla. Vamos a dar un minuto más para responder nuestras preguntas y hacemos una pequeña pausa mientras les dejamos con las galletas, con la receta de las galletas en pantalla. Entonces, vamos a continuar con las preguntas que tienen nuestros asistentes. Vamos. A ver, nos dice Eliana Guzmán. Mucho gusto, Eliana. Galletas o tortillas con el bagazo de la soya, luego de hacer leche de soya. Son ejemplos que nos mencionaban acerca de cómo hacer el trash cooking. Trash cooking. ¿Ya? Ujú. Sí. Es una sugerencia. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien. El bagazo de la soya va a aportar con mucha textura. De hecho, se podría reutilizar, hacer un proceso de deshidratación. Podríamos hacer también un tipo de granola. Si es que llegamos a una deshidratación súper alta, podríamos nuevamente triturarlo y tal vez sacar un poco más de harina de lo que antes era un desecho, ahora lo transformamos en harina de soya. Entendería que esa es una forma de darle una segunda vida al bagazo de soya.
O también podemos incluirlo, ¿por qué no?, en la elaboración de galletas. Podemos hacer un mix de galletas de soya, galletas con bagazo. Y lo que nos va a aportar esto es muy importante, es que nos va a aportar con bastante fibra. Va a ser muy similar a una barra energética. ¿Qué hace la fibra en nuestro cuerpo? La fibra lo que produce es la sensación de saciedad. Vamos a tener el estómago lleno, la sensación de saciedad por más tiempo. Eso también puede ser bastante beneficioso si queremos evitar estar siempre comiendo a horas que no son adecuadas y si queremos cuidar mucho más aún nuestra salud. ¿Tenemos más preguntas? Por supuesto, también tenemos un ejemplo que nos dice Cristina. Nos dice que un ejemplo de trash cooking es usar el afrecho del zumo de zanahoria para hacer un pastel de zanahoria. ¿Qué te parece? Sí, bastante interesante. La zanahoria, una vez que sacamos el zumo, ahí lo que vamos a hacer es con el afrecho de la zanahoria, vamos a ponerlo de forma muy similar como lo pusimos nosotros aquí en nuestra receta, el bagazo de cerveza, solo que en este caso va a ser para la elaboración de una tarta o de un pastel de zanahoria. Muy importante, si es que estamos haciendo un pastel o una preparación similar a un pastel, a un cake, a un bizcocho, ¿cuál sería el proceso que deben cuidar esta vez? Debemos cuidar el proceso de cremado. Es muy importante. Nuevamente, si tenemos ahí la presencia en este caso del afrecho de la zanahoria mezclado con un buen cremado, ya en masa vamos a poder degustar, tener una sensación más agradable, una sensación cremosa ya en boca. Entonces, por ende, va a ser una preparación muy rica. ¿Tenemos más preguntas? Sí, justamente Germán Viveros nos dice, una pregunta nos dice, si el azúcar lo derretiste o le pusiste entero. El azúcar lo pusimos seco, no lo derretí. No hice ningún jarabe ni nada por el estilo. ¿Por qué no lo derretí? Hablamos, tal vez está confundido porque sí mencionamos la palabra derretir, pero ¿cómo se derrite el azúcar? Tenemos la mantequilla y el momento que agregamos del azúcar granulada seca, la humedad de la mantequilla y la grasa que posee la mantequilla con la acción del movimiento de la pala o en este caso del batidor, va a hacer que el azúcar por fricción comience a derretirse y distribuirse de mejor forma en toda nuestra mantequilla. Entonces la mantequilla se agrega seca, perdón, el azúcar se agrega seco en la mantequilla. No realizamos no la derretimos, ni la hidratamos, ni nada por el estilo. Ese es el proceso de quemado. Mantequilla punto pomada y azúcar granulada seca. En este caso utilizamos azúcar blanca. Tenemos otra pregunta de Cristina. Nos dice, Chef, una pregunta relacionada con otras galletas. ¿El punto de la mantequilla influye en que las galletas de mantequilla no se expandan en el horneado? ¿Sería necesario hacer un cremado en ese caso? Regresemos del punto. Me agrada que me haya dicho chef, pero todavía no. Muy pronto espero que sí. De momento todavía me encuentro capacitándome. Estoy representando a la escuela como estudiante. Sí, la idea me agrada de ya de próximamente ser chef. A ver, la pregunta. Para hacer galletas de mantequilla, entiendo que tus galletas de mantequilla se están haciendo más tortilla que galleta, no tienen esa formita de galleta. Puede ser por dos cosas. La temperatura de la mantequilla, principalmente para realizar un buen cremado, es el punto pomada. Entonces, el punto pomada va a ser ideal. ¿Qué pasaría si es que la mantequilla está más fría? No vamos a lograr que el azúcar se incorpore de forma uniforme en la mantequilla. Si es que estamos trabajando con una batidora de mano, con una batidora eléctrica de mano, y tengo mi mantequilla está fría, muy sólida, primero que va a ser muy difícil realizar el cremado, no voy a poder. Si es que tengo la batidora de mano eléctrica, voy a forzar el motor y voy a dañar el motor, de hecho, voy a quemar el motor. Si tengo la batidora de pedestal que es más fuerte, voy a forzar demasiado el motor. Entonces, la razón principal es que debe estar en punto pomada para que las partículas, nuestros gránulos de azúcar, se distribuyan de forma uniforme. Si es que tu galleta está saliendo muy plana, puede ser problema de hidratación. Puede ser que tiene mucha cantidad de agua la receta de tu galleta. Y otro factor muy importante es la temperatura del horno. Si es que la temperatura del horno está muy baja a lo que tu masa requiere, va a pasar más tiempo y como es mantequilla, va a comenzar a derretirse, se derrite. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que está mucho tiempo en el horno y sigue derritiéndose la mantequilla, va a hacerse una galleta muy plana, una tortilla. ¿Cómo puedo también de cierta forma contrarrestar eso? Es
Si pongo nuestra masa, si la pongo en congelación o en refrigeración. Eso nos va a ayudar que la galleta también tenga más cuerpo, más forma. Si te está derritiendo la galleta o si se te está haciendo tortilla, principalmente es por la temperatura del horno o puede ser una galleta muy alta en hidratación que podría solucionarlo corrigiendo esos factores. Muy importante siempre en procesos de horneado, en pastelería, en panadería, en galletería, la temperatura del horno. Por eso en la primera clase les había mencionado que es muy importante trabajar con termómetros. ¿Ya? Si tenemos otra pregunta. Sí, por supuesto. Cristina también nos pregunta, disculpe, me perdí en el inicio. ¿Cómo se medirían los gramos de sal y polvo de hornear? ¿Con balanza o con cucharas de medida? Existen cucharas de medida, son utilizadas bastante en pastelería, pero lo que yo principalmente recomiendo es utilizar balanzas. Balanza siempre. Si es que, por ejemplo, se te dificulta medir 2 gramos de polvo de hornear y quieres medirlo de forma exacta, lo que te sugiero es utilizar lo siguiente. Justamente tengo en la mesa de trabajo, esta es una balanza gramera. ¿Sí? Es una balanza pequeña que puede medir cantidades pequeñas, cantidades en gramos. Entonces puedes utilizar una balanza gramera. Tenemos en cámara allí, sí, permítanme ponerlo. Esta es una balanza gramera. A mí personalmente me gusta trabajar con más precisión. En este caso utilizaré balanzas grameras. ¿Sí? Tienen la particularidad de ser muy sensible y medir pequeñas cantidades. Esa sería la respuesta. Si tenemos más preguntas. Sí, por supuesto. Orlando nos pregunta, si quiero hacer una mayor cantidad de galletas, ¿la receta sería una simple regla de tres? Una mayor cantidad de galletas, regla de tres, sí. En pastelería sí podemos realizar eso. Ojo que en pastelería, en panadería sí se puede utilizar una regla de tres. Sería proporcional. Esa es una proyección lineal. Sí podemos realizarlo. Entiendo que muchas veces la pregunta es porque el momento de elaborar cerveza, o sea, si cambiémonos un poquito de tema. En galletería, panadería y pastelería sí podemos hacer una regla de tres. En cervecería no se puede realizar, no es tanto así, no se comporta la cebada de esa forma. Para panadería y galletería sí podemos escalar con una regla de tres. Perfecto. Marco Saavedra nos dice, gracias por la respuesta. Luego de secarla, ¿no se hace nada más? ¿No sale la cáscara de la cebada luego en la galleta? No, la cascarilla de la galleta, bien, tal vez eso es lo que yo también me pregunté, que puede ser algo incómodo en momento en boca. No, la cascarilla del bagazo nos aporta con bastante textura. No la sacamos. Sería también bastante complejo estar separando la cascarilla del bagazo. Tendríamos que hacer un proceso más de separación, molienda y luego tamizar y extraer. Pero en este caso sí nos aporta con una textura ideal para una galleta. Por ejemplo, para el caso del pan quizá no nos aporte tanto, pero para el caso de la galleta sí, por lo cual solo realizamos el proceso que les mencioné anteriormente y cuando se encuentra en ese punto, en un punto que tiene baja humedad, agregamos como parte de la receta. ¿Tenemos otra pregunta tal vez? Sí, por supuesto. Jorge Sánchez nos pregunta, nos dice, buenas noches, gracias por la info. Alguna vez yo hice pan con el bagazo y ¿Ya? realicé el proceso de secado, Ujú. deshidratación, como usted recomienda, Ujú. pero pude ver que fragmentos parecían piedras. ¿No va a pasar esto en las galletas? Ya, eso es justamente los fragmentos que parecen piedras. No va a suceder. ¿Por qué? Porque estamos controlando la humedad del bagazo. No estamos llevando el bagazo a que esté seco. Vamos a regresar a lo que entendería que realizó nuestro compañero. Quiso realizar un pan con bagazo de cerveza, por ende secó todo el bagazo para luego, una vez seco, hacer un proceso de molienda, de trituración, y ahí vamos a extraer la harina. Eso puede hacerle cuando nuestro grano, nuestro bagazo de cerveza está seco. Pero en este caso lo dejamos con una cantidad de humedad. ¿Por qué? Porque vamos a ponerlo al horno y si es que este bagazo contenía partículas de o granitos, por decirlo así, de maltas caramelizadas, con el contacto del secado, la temperatura del secado más la temperatura de horneado, se petrificaban. Seguramente eso es lo que te sucedió. Lo que te sugeriría allí es realizar una molienda más fina, una pulverización como tal, para que esos granos muy solidificados no intervengan y se tengan una sensación de piedritas. Perfecto. Mariela nos comenta, he notado que al momento de la degustación de la galleta existen fibras del bagazo de la cerveza. Ujú. ¿Cómo se debe realizar algún proceso para reducir estas fibras? Fibras, sí, pero fibras puede ser que se refiera a la cantidad
de la cascarilla presente. A ver, si es que la cascarilla y tanto el bagazo tienen llegan a un punto de hidratación que buscamos, es decir, no muy seco, sino una humedad, una humedad tal vez de un 30%, no va a presentar inconveniente. Cuando presenta como cierto inconveniente, se siente muy fibroso, es cuando el bagazo estuvo muy húmedo en la preparación. Entonces tenemos una brecha, por decirlo así, muy delgada, en donde el bagazo, si está muy húmedo, vamos a tener la sensación de que es muy fibroso, ¿ya? Y si es que está muy seco, vamos a tener la sensación de que está petrificado. Entonces debemos llegar a un punto medio para que no sea muy fibroso, pero sí cumpla con este nivel con esta deshidratación que debe tener una galleta y por ende una mejor textura. Entonces, respondiendo a la pregunta, me atrevería a decir que eso muy fibroso que lo siente es porque el bagazo aún tenía la humedad que no requería esta preparación. Una solución, llegar a realizar un buen tratamiento del bagazo, quizá reducir la cantidad, recordemos que la cantidad tampoco debe ser muy invasiva, sino debe tener un porcentaje agradable y podríamos reducir el porcentaje y realizar un mejor tratamiento al bagazo. Esa sería la respuesta. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, gracias, Paul. Tenemos una de Germán Viveros. Nos dice, gracias por la respuesta. Por favor, si tengo 5 kilos de bagazo, ¿podrías hacer el ejemplo con eso? 5 kilos de bagazo, bueno, asumamos que tiene 5 kilos de bagazo y bagazo altamente hidratado. Ya recordemos que hemos establecido como merma aquello que perdemos. En este caso, ¿qué perdemos en el momento del secado? Perdíamos el porcentaje de agua y eso se veía reflejado en el peso. La merma que se determinó el día lunes estaba cerca del 76%. Entonces vamos a multiplicar la cantidad del bagazo que me mencionaba era 5 kilos, si es que me puedes repetir la cantidad de bagazo que estuvo. Sí, 5 kilos. 5 kilos. Vamos a hacer uso de la calculadora en vivo. A ver, 5 kilos son 500 gramos. Perdón, 5.000 gramos. Entonces tenemos 5.000 gramos de bagazo alto en hidratación y tenemos vamos a asumir una merma del 76%. Entonces de lo que tenía 5.000 gramos por medio del secado se redujo a 3.800. De 5 kilos se redujo a 3.8 o casi 4. Perdimos casi no, miento, estamos mal, sería 500. Se pierde 3.800. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 5.000 gramos menos 3.800, que son nuestras pérdidas, tendría un bagazo útil para cualquier producción, o en este caso para galletas, únicamente de 1.2 kilos. Es decir, de 5 kilos lo transformé a 1.2 kilos. Todo ese peso que estaba ahí presente era agua, era porque estaba altamente hidratado. Esa sería la respuesta. Entonces, con esos 1.2 puedes escalar tu receta y ya podrías elaborar la preparación que te estamos presentando en este webinar. ¿Tenemos otra pregunta? Tenemos una pregunta de Marco Saavedra. Nos dice, Paul, ¿hasta qué tipo de malta podemos hacer galletas? Si hacemos una cerveza stout, ¿valdría hacer galletas? A ver, le dependería mucho el porcentaje que le estás poniendo de malta tostada a la stout. Entiendo que tu percepción va a ser que la sensación de la malta tostada, como es una malta fuerte, como un tipo quemado, te va a presentar problemas en la galleta. No necesariamente, porque las galletas tienen una característica de poseer también una cantidad elevada de azúcar. Entonces, ese azúcar y con la cebada tostada, la malta tostada, va a formar una cierta sensación, hasta me atrevería a decir, con una cierta sensación a café y chocolate, porque toma en cuenta que tienes el azúcar con maltas bastante tostadas. Vamos a simular más o menos el proceso del cacao, el proceso de la elaboración de chocolate. Es muy difícil que ustedes encuentren un chocolate superior al 67% de cacao. ¿Qué es lo que sucede en las tabletas de chocolate? Es que más nos ponen azúcar con grasas vegetales y le dan sí un poco de toque de chocolate. Eso puede ser, por ejemplo, lo que pasa con las cocoas o con los chocolates que los venden en las tiendas, los chocolates más sencillos, por mencionarlo así. Entonces, ¿qué va a pasar? El momento que tenemos en nuestra galleta
esos sabores intensos a tostado, o a chocolate o a café, con la mezcla del azúcar y la grasa que me aporta la mantequilla, me atrevería a decir que va a tener un sabor bastante agradable. Sería una cuestión de experimentar. Y más aún si es que elaboro una galleta de cerveza con bagazo de cerveza stout, algo que te puedo sugerir que puedes experimentar es hacer un maridaje, porque cumple con las condiciones de un buen maridaje. Una cerveza, sí, bastante amarga, generalmente las cervezas, no, perdón, amarga, sino una cerveza fuerte con un aroma fuerte a café, a aromas tostados, se va a combinar bien siempre con un postre dulce. Y qué mejor podríamos hacer el maridaje de una galleta elaborada con bagazo de cerveza stout junto con una cerveza stout. Me atrevería a decir que sí va a salir una combinación bastante agradable. ¿Sí? Sería mi sugerencia. Podríamos experimentarlo, desde luego que sí, todo. Recuerden que la cocina, la elaboración, preparaciones son de, es cuestión de experimentar. Nunca nadie dijo que mezclo esto, mezclo lo otro y ya me salió, ¿no? Es cuestión de seguir experimentando. De hecho, se hace en la elaboración, en elaboraciones culinarias, tenemos que hacer bosquejos, tenemos que hacer, tenemos que irnos detalle por detalle, de decir, me gusta este ingrediente, cómo puedo cocinar este ingrediente y se forman platillos. En pastelería también es que me aporta este ingrediente, que me aporta el otro ingrediente y poder producir, en este caso, un pequeño postre. Gracias, Paul. Tenemos una pregunta de Cristina. Nos dice, bueno, gracias por la respuesta. Entonces, en sí, si es necesario hacer el cremado inicial siempre al hacer galletas. Sí. Tenemos que hacer el cremado. Y la razón de realizar el cremado nuevamente, y siempre voy a hacer énfasis en el cremado, es que se va a mezclar nuestras partículas de azúcar con la grasa, se van a disolver. Eso en sensación en boca, sí, va a tener una sensación bastante agradable. Nuestras papilas gustativas van a ser, van a estar estimuladas por el sabor. Y eso, si es que queremos realizarlo como un producto para emprendimiento, como un producto para venta, va a ser un producto potencialmente con más probabilidad de venta, con más probabilidad de consumo. Entonces, el cremado es muy importante en la preparación de galletas y también de pasteles. Finalmente, Jorge Pacheco nos comenta, yo intenté hacer masa para pan con bagazo de cerveza ¿Ya? ya molido, Ujú, pero el problema fue que no se formó el gluten y ujú, era una masa quebradiza. ¿Qué ujú. recomendaría para tener harina para pan a partir del bagazo? Lo que se recomienda ahí es que tienes que hacer una mezcla, una mixtura entre harina para panadería, harina dos ceros, también te puede servir la tres ceros, harina alta en proteína y hacer una mezcla con el bagazo de cerveza. ¿Qué porcentaje? Me atrevería a decir que es un 60, 70, 30. 70 más de la harina de trigo, porque eso es lo que nos va a desarrollar el gluten, y lo demás como complemento. Sí lo podría realizar de esa forma. ¿Por qué no se te formó gluten? Porque recordemos que el bagazo de cerveza, al momento de realizar el proceso de maceración, pierde cantidades de proteína. ¿Ya? Entonces, si bien la cebada cumple con las características de formar gluten, no estuvo presente ahí la proteína que te podía aportar con gluten. Seguramente te salió más una masa quebradiza, más o menos como una oblea, estaría seguro que te pudo salir. Te salió ahí una preparación súper seca también. Y no se formó el gluten, es decir, el pan nunca se esponjó porque no tenías cantidad de proteína. ¿Qué debes realizar en este caso? Tienes que agregarle harina alta en proteína, que son las harinas que se utilizan para panadería, para pizzería, mucho mejor si es una dos ceros, que son más altas en proteína, y a ello agregarle una cierta cantidad de bagazo de cerveza. Entonces, no vas a tener un pan 100% puro de bagazo de cerveza. ¿Por qué? Porque no se va a formar gluten. Entonces, si quieres sacar un pan con bagazo de cerveza, tienes que hacer esa mezcla. Y brevemente, quiero, aprovechando la pregunta, muchas veces en la panadería se observa, dicen pan integral. En realidad un pan integral al 100% no se puede lograr. Es muy complicado. Sí hay preparaciones con harina integral pero de mucho cuidado. ¿Y por qué es el cuidado? Porque, por ejemplo, si ya tengo mi masa que está reposando con una alta cantidad de harina integral, las redes de gluten son muy débiles. Entonces, inicialmente a veces sí se esponja y es cuestión de hacerle ¡pac! Un golpecito y se cae. ¿Por qué? Porque no se formó gluten y si se formó, las redes están muy débiles. Entonces, un pan integral, cuando lo compren como integral, analicen bien o de preferencia a su panadero de confianza y mucho mejor si es un panadero artesanal que les va a dar las cantidades que usaron de harina integral con harina blanca.
Entonces, retomando el tema, quienes también estaban queriendo realizar panes con bagazo de cerveza, sí deben agregar en este caso harina de trigo para que nos aporte con la proteína necesaria para la formación del gluten. Esa sería la respuesta de lo que muy posiblemente le pasó a nuestro compañero. Muchas gracias, Paul. Por el momento no tenemos más preguntas. ¿No tenemos más preguntas? Entonces, sí, Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece? listo. Mientras tanto, voy a preparar la bandeja para ingresar nuestras galletas al horno. Hacemos una pausa de unos 5 minutos y regresamos, mientras dejamos la receta en pantalla. De la pausa, vamos a continuar con el siguiente proceso que ya es el formado de las galletas. Como habíamos quedado de acuerdo en que van a ser porciones de 40 gramos. Voy a hacer uso de guantes más que todo para no transferir la temperatura de mis manos a la masa y de esta forma hacerlo más rápido y más fácil. Tenemos aquí ya la masa que ha reposado en congelación. Nuevamente voy a mostrar desde la cámara cómo está mi masa. Es más compacta, más fácil de trabajar y voy a porcionar con la ayuda siempre de qué, de una balanza. Es muy importante trabajar con balanzas, más que todo si van a utilizar o van a preparar alimentos para negocio o preparaciones de gallatería para negocio. Es muy importante trabajar siempre con equipos de medición, en este caso balanzas. Voy a hacerlo muy rápido porque puede agarrar la mantequilla, nuestra masa puede agarrar la temperatura ambiente y puede comenzar a derretirse y eso es lo que no deseo a este momento, sino que debe estar fría para poder compactar y formar rápidamente mis esferas. Sí, esferas de 40 gramos, las voy agregando en la lata, en nuestra bandeja. Pueden seguir preparando sus preguntas para que éstas sean respondidas en el proceso de horneado. Recordemos que me ha ayudado también de para horneado para proteger mi bandeja y que sea de esta forma más fácil limpiar. Entonces voy a realizar, estoy formando mis esferas rápidamente. Eso también pueden ayudarse con cucharas, ¿no? Con las cucharas que son muy similares a las que se extraen helados. Eso nos va a ayudar mucho en el proceso. En cuando elaboramos preparaciones, cuando estamos trabajando en cocina, el tiempo va a ser nuestro amigo y también va a ser nuestro enemigo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque debemos tener habilidad y debemos tener rapidez. Eso en producción ya significa en horas de trabajo y también significa por ende más personal o menos personal, dependiendo de cuál sea la situación. Entonces voy a seguir llenando mi bandeja. Brevemente ya está calibrada mi mano para formar esferas de 40 gramos. Vamos aquí. 36, le falta un poquis. Mientras tanto, pueden seguir en el chat realizando sus preguntas y les daremos paso al momento del horneado. El momento del horneado es bastante crucial, por eso es importante tener un horno, conocer más que todo nuestro horno. Cada horno va a ser diferente. Es como que cada horno tiene su huella digital, por decirlo así. Cada horno tiene su particularidad, por eso es muy importante conocer a nuestro horno. Estamos por terminar. Vamos a porcionar. Si se fijan, son esferas las que he formado. Gramos. Desde que la mantequilla se enfríe, se caliente, perdón. Y eso sería todo. Dejémoslo allí. Por aquí sale una mini esfera que puede ser utilizada para degustación o también puede ser la yapa. Entonces, este momento lo he hecho rápidamente, ¿no? Ya con más precaución, con más certeza, se puede medir exactamente la cantidad de las esferas. Listo. Podemos apreciar en cámara. Esas son las esferas. La posición de nuestras esferas. Sí, tenemos en cámara ahí. Y listo. Se van así tal cual. No es necesario aplastarles ni nada. Van así en forma de esfera.
Pues en este momento voy a proceder a ingresar al horno y mientras tanto, Diego, por favor, me puedes ayudar con un cronómetro de aproximadamente unos 10, 12 minutos. ¿Cómo vamos a saber que las galletas ya llegaron a su punto? Les recuerdo lo que vimos en la clase de lunes, es cuando la base haya tomado un tono más oscuro, esté más doradita. Ahí significa que la galleta ya se encuentra en su punto. Si bien la parte superior, el tope de la galleta, no puede estar todavía con su color dorado, pero si la base ya está dorada, la galleta está en su punto. Eso significa que ya tuvo la cocción necesaria para que tenga la estructura de una galleta. Entonces, en este momento vamos a poner al horno y corre tiempo. Listo, en este momento nuestras galletas ya están en el horno. Vamos a tomar el tiempo a unos 170, 175 grados. Y van a comer. ¿Qué va a pasar en el horno? Vamos a tener nuestra esfera. No se asusten, no va a quedar en forma de esfera. ¿Qué es lo que va a pasar en el horno? Que el calor de nuestro horno va a comenzar a derretir la mantequilla, va a comenzar a disolver el azúcar, va a mezclarse internamente ya con la harina. ¿Y qué es lo que va a suceder? Nuestra esfera va a comenzar a bajar. ¿Ya? Va a bajar, hasta tener la forma de una galleta o también hasta tener una forma más plana o como un panecillo más o menos. No es muy conveniente, salvo que si hay galletas que sí se les da un pequeño aplastón en la parte superior, pero en este caso no es necesario. La propia galleta, por acción del calor, va a comenzar a derretirse, a bajar en altura y va a tener la forma de galleta. Si tenemos alguna pregunta en el Sí, chat, Paul. podemos seguir respondiendo. Sí, justamente hay una pregunta acerca del horneado. Patricia nos pregunta cuál es la temperatura. En este momento estamos trabajando a 175 grados y vamos a estimar más o menos unos 10 a 12 minutos de horneado. Los horneados de galletas no son muy prolongados, ¿no? A diferencia de los panes. Los horneados de galletas van a veces de 5 o máximo 15 minutos. Las temperaturas del horno no deben ser fuertes, deben ser temperaturas similares a la cocción de un pastel, por ejemplo, que son en pastelería a veces se utiliza 180, 185. En este caso de galleta, la temperatura que mejor nos demostró lograr la textura es de 170 a 175 grados. No deberíamos sobrepasar los 180 para una galleta o para esta galleta. Gracias. Tenemos una pregunta de Paul. Nos dice, ¿qué porcentaje de bagazo máximo sería recomendado para hacer pan? Porcentaje de bagazo máximo. A ver, en el bagazo lo que debemos tener en cuenta es que nos puede aportar lo siguiente. El bagazo lo podemos tratar para que nos aporte como harina o también para que nos aporte como textura. ¿Ya? Si es que vamos a trabajar como harina, la sugerencia es que el bagazo no sobrepase el 30%. ¿Por qué? Porque si sobrepasa el bagazo y vence a la harina de trigo, que lo habíamos mencionado anteriormente, no voy a poder desarrollar gluten. Entonces, para el caso de un pan, el porcentaje de harina de bagazo no debe ser superior al 30%. Pero eso es cuestión de experimentar también, ¿no? Porque un pan, si bien sí depende de la proteína que tiene la harina, también va a depender de la hidratación, de la temperatura de horneado, si trabajamos con prefermentos o si estamos trabajando con levaduras instantáneas o con fermentaciones rápidas. Eso dependería. Gracias, Paul. Tenemos una pregunta de Dani. Nos dice, buenas noches. Si se quiere hacer un pan de masa madre, ¿se puede agregar el bagazo? ¿Afectaría en algo la textura final? Pero nuevamente, el bagazo podemos obtener harina o podemos obtener textura, los propios granos del bagazo. ¿Cómo lo haría yo? ¿Podemos hacer un pan de masa madre? Sí, sí podemos. La textura del bagazo, en este caso, va a aportarnos el bagazo principalmente con harina. Nuevamente, ¿qué tiene un pan de masa madre que no tiene otro, que lo hace diferente? Es el proceso de fermentación. Los panes de masa madre no llevan levadura como tal, levadura química o levadura de panadería, sino que utilizamos un cultivo de levadura salvaje. En este caso, ¿qué deberíamos hacer? Podríamos hacer una masa madre con trigo o también una ligera mezcla, pero esto sería un poco más de experimentar. Si queremos hacer una masa madre con bagazo de cerveza, tendríamos que experimentar. Posiblemente porque no contiene mucha proteína, no podríamos obtener una masa de bagazo de cerveza, masa madre de bagazo de cerveza 100% pura.
mixtura. Vamos a tener que ayudarnos con la cantidad de trigo. Eso es lo que se podría brevemente mencionarles sobre el uso del bagazo de cerveza en la elaboración de panes de masa madre. De hecho, sería muy interesante realizar, por ejemplo, pan de masa madre elaborado con bagazo de cerveza. El bagazo de cerveza tendríamos que secarlo, luego pulverizarlo para extraer la harina. Debemos tener la harina de trigo alta en proteína y en ello poder realizar una mixtura. Como les digo, es cuestión de llegar a un equilibrio, pero no podría ser el bagazo de cerveza superior a la harina de bagazo de cerveza superior a un 40%, porque necesitamos fuerza, necesitamos que nuestro pan se esponje. Entonces, en base a ello, lo que podemos hacer es una masa madre que la vamos a hidratar y aquí voy a aprovechar la pregunta para darles un pequeño tip. La masa madre se elabora con harina de trigo alta en hidratación. Entonces, el momento que ustedes vayan a hidratar la masa madre, yo les sugiero mejor previamente un bote de vidrio más o menos como este. Vamos a extraer un pulpa, inclusive con un poco de cáscara de una fruta dulce. Por ejemplo, pueden ser cerezas. Entonces voy a poner agua, voy a poner cerezas, voy a sellar con un pequeño paño y por medio del oxígeno que va a estar circulando y vamos a tener también el dulce de la fruta y también en la harina, perdón, ¿qué va a pasar? Va a producirse perdón, tenemos aquí agua con cerezas. ¿Qué va a pasar? Que el dulce se va a mezclar con el agua y va a haber una microfermentación. Esa agua dulce que tenemos en este caso de cerezas, vamos a agregar a nuestra masa madre. Entonces, esto fue lo que nos explicaban en clase y quiero compartirles. ¿Por qué agregamos un agua previamente como una agüita fermentada, una agüita dulce? Porque eso es garantía de que tengo aquí una actividad de fermentación y estoy agregando a otro producto que tiene actividad de fermentación. Por ende, estoy repotenciando mi fermentación y asegurando mi fermentación. Eso sería como un tip para elaborar masa madre. Si tenemos otra pregunta. Sí, Paul, tenemos una última pregunta que nos dice Patricia, si hay alguna diferencia entre costa y sierra para la temperatura. Costo y sierra para temperatura, no. A ver, ¿qué tiene la costa que no tiene la sierra? Principalmente es la presión. En este caso no influye mucho la presión. 175 grados, 180 grados, siempre va a ser lo mismo, tanto en la sierra como en la costa. ¿Qué pasa en el caso cuando hervimos agua? Ahí sí puede hablarse de unos pequeños minutos, una hierve más rápido que la otra, pero siempre, por eso es lo que nosotros que utilizamos aquí termómetros porque la temperatura de 180 a 175 siempre va a ser en la sierra como en la costa, o sea, no va a haber variación en este caso. La temperatura es un estándar que se maneja y que no influiría en este caso la presión. ¿Tenemos otra pregunta? Por el momento no, Paul. No tenemos más preguntas. Podríamos ver cómo se encuentran las galletas, Sí, tal en vez. este momento voy a revisar en el horno cómo se encuentran las galletas y ya les presento. Sí, se encuentran la temperatura, voy corrigiendo un poco con la manilla para poder llegar a la temperatura que deseo. Mientras tanto, ya van a comenzar a derretirse por acción del calor. Vamos a dejar unos cuantos minutos más de aquí y vamos a seguir con el proceso de preguntas. Paul, tenemos una pregunta de Jorge Pacheco. Nos dice, ¿qué tan molido debe estar el bagazo para poder aportar textura al pan o un pastel? A ver, textura para realizar panes, el bagazo debe llegar al punto de pulverización. Ya, pulverización, y ahí va a salirles más o menos como una harina integral. Eso es lo que nos va a producir el bagazo. Si es que pasamos por un tamiz, vamos a tener más cantidad de harina y menos cantidad de fibra. Si es que quiero realizar un pan, sí puedo agregarle cierta cantidad de fibra, pero para realizar un pastel no le sugeriría que tenga el pastel la presencia de fibra porque el pastel es de
si tiene más humedad, entonces la textura no va a quedar buena. Lo que puede ser el bagazo puede servirnos para en la parte, así como en los panes se pone ajonjolí, también el bagazo nos puede dar más una textura, pero en corteza. Esa sería la respuesta. Tenemos una pregunta de Anita. Nos dice, buenas noches, una pregunta para hacer las bolitas para las galletas. ¿Cuánto debe pesar? No recuerdo bien si lo dijiste. 40 gramos. 40 gramos es el estándar que se maneja en galleta. Es un bocado bastante que te produce saciedad, no te va a producir mucha cantidad, a veces puede empalagarte, pero un bocado de 40 gramos, un estándar de una galleta de 40 gramos va a ser visualmente atractiva, también vas a tener más facilidad en el empacado y va a producir, es la sensación visual también, que no va a ser una galleta muy grande, pero tampoco muy pequeña, por decirlo así. 40 gramos es bastante más que suficiente. Finalmente tenemos una pregunta de Dani. Nos dice a qué temperatura inicial y a qué tiempo es apropiado para hornearlas. Justamente han pasado ya 11 minutos. 11 minutos, ya. La temperatura inicial, a ver, la temperatura debemos mantenerla constante. Debe estar en 175, máximo 180. ¿Qué es lo que pasa cuando introducimos nuestras galletas? Es que como estuvieron frías, la temperatura puede disminuir. Entonces nosotros vamos a estar controlando allí con un poquito la perilla o tal vez eso puede alterarnos un poco más el tiempo. En hornos que ya son un poco más, por decirlo así, hornos inteligentes, lo que hacen los hornos inteligentes es calibrar el nivel de la llama con temperatura, suben y bajan de forma automática. En este caso, como estoy realizando con un horno sencillo que es de fácil acceso, tengo que estar monitoreando la temperatura y de cierta forma sí variando, pero la temperatura debería ser constante, no debería variar. Germán nos dice, ¿se puede sacar alguna galleta con alcohol? No, no se podría. La razón que no puedes sacar una galleta con alcohol es que en el proceso de horneado, como estamos en temperaturas superiores de 170, el alcohol se va a volatilizar y el alcohol se va a evaporar. Tenemos otra pregunta. Justamente Anita nos pregunta, ¿cuál sería el precio sugerido para vender estas galletas al público? A ver, el precio sugerido, por así arrojarles números, me atrevería a decir que menos de $1 no ha de costar. Primero porque contienen mantequilla y la mantequilla es un ingrediente que sí es más costoso. Vimos en la clase de lunes la diferencia entre mantequilla y la diferencia entre margarina y determinamos que la margarina una grasa más vegetal, más industrializada y la mantequilla es un producto natural es la grasa de la leche. Entonces, si trabajamos con mantequilla como yo les sugiero, sí van a superar los precios respecto a una galleta comercial. Me atrevería a decir que lo que suelo decir, menos de $1 tal vez no ha de costar. ¿Cómo vas a calcular el precio de tu galleta? Vas a sumar todos tus ingredientes y en este caso al bagazo le vas a poner un precio y vas a dividir luego para cuántas galletas obtuviste y una forma rápida, una forma práctica es que sumas los ingredientes, divides para la cantidad que obtuviste y ese valor multiplícalo por 2,8 o máximo por 3, por un número 3. Entonces, si la galleta te cuesta $1, significa que la galleta en crudo, solo ingredientes, debió costarte como unos 33 centavos. Esa es una forma rápida de calcular. No se lo hace así, es un análisis más exhaustivo, pero por opciones prácticas o por rapidez podrías realizarlo de esa forma. Voy a ver en mi horno en qué tiempo están mis galletas y mientras tanto pueden seguir dejando sus preguntas, ¿ya? Vamos a poner en pantalla la receta para que puedan revisar. Listo, regresamos. Lo que hice brevemente, les comparto, fue que, como les había explicado, cada horno tiene su particularidad. En este caso, lo que hice es extraer la bandeja con las galletas y darle la vuelta para que tengan una cocción más uniforme. Ya están a punto de salir, máximo 1 o 2 minutos y mientras tanto voy a responder una siguiente pregunta. Sí, Paul, justamente Gorky nos pregunta, quizá un día la clase para galletas con THC. Galletas con THC. Mm, qué buena pregunta. El THC tiene que ver con el CBD y tiene que ver con la planta del cáñamo. Podría ser, pero eso es otro proceso bastante diferente que, más que todo, si es que quieres hacerle una galleta con esa intención, lo que debes tener en cuenta son las temperaturas. Hay ciertas partículas o ciertos compuestos que cuando superan los 150 grados se volatilizan y ya dejan de existir. Ujú.
Tenemos otra pregunta de Jorge. Nos dice, ¿en qué casos podría usar el bagazo sin triturar o moler demasiado? ¿O solo puedo añadirlo a punto de harina? Sin triturar y sin moler demasiado. Un ejemplo sería las galletas, por ejemplo. Esa sería una. La otra es si quieres hacer una preparación muy similar a una barra energética. Podría ser otro. La otra podrías utilizarlo como una granola. Esa sería más recetas con textura antes que se dependan mucho de la harina. Listo, si no hay más preguntas, las galletas ya están. Voy a sacarlas de este momento del horno para presentarlas. Hacemos un corte, hacemos una pausa y ya les traigo. Tres. En este momento ya las galletas acaban de salir del horno y algo muy importante que les había mencionado es que debemos dejarlas enfriar. Si este momento yo toco la galleta o quiero extraerla, muy posiblemente se va a romper. ¿Por qué? Porque está todavía blando. Por ejemplo, aquí tenemos una mini galletita, ¿sí? El borde ya está dorado y aquí tenemos la textura. Está todavía caliente y voy a poner en la bandeja en la rejilla. A veces también la conocemos como rejilla de secado. Recuerden que era muy importante, con mucho cuidado, voy a poner mis galletas para que no se rompan. Debo tener mucho cuidado en este proceso. ¿Por qué? Porque como están calientes son súper blandas. Por eso me ayudo de una espátula también. Primero para no quemarme y segundo para que la galleta no se rompa ni van a enfriarse. ¿Sí? Vamos viendo que ya les indico cómo quedó la base. La textura está bastante agradable. La forma también es una forma de una galleta muy parecida a una Choco Chips. La voy a dejar aquí. Mucho cuidado. Listo. Tengo ya mis galletitas de bagazo de cerveza que acabaron de salir del horno. Vamos a presentar aquí en cámara. Listo, ya estamos mejor en cámara. Perfecto. Sí, pueden apreciarlas. Voy a apagar mi horno. Podemos hacer un zoom para que puedan. Perfecto. ¿Se ven? Tienen ligeramente, el cuerpo está ligeramente dorado, pero la base está todavía blanda porque está caliente. Vamos a utilizarlos. Aquí está la base. La base ya está dorada. Eso es señal de la que la galleta ya llegó a su punto de cocción ideal. Ahorita lo que debemos de hacer es dejar enfriar. Por ejemplo, esa galletita, como es más pequeña, ya se está enfriando. Aquí tiene la textura. Aquí está la base, ¿no? Está más doradita. ¿No? Está más doradita esta galleta. Eso se doró más porque es de menor tamaño, ¿no? Entonces veo que tiene una consistencia bastante agradable. Si pueden ver que ya comienza a salir una miga. Vamos a dejar enfriar. Ya se están enfriando. Perfecto. Se están enfriando. Y mientras se enfrían las galletas, vamos ya con la parte final. Vamos a hacer un recuento de lo que preparamos. Vamos a hacer una recapitulación. ¿Tenemos preguntas, tal vez, Diego? Permíteme confirmar, Paul. Tenemos, Anita nos pregunta, ¿tal vez alguna sugerencia para decorar esas galletas? Una sugerencia. Sí, podríamos ponerlo ligeramente, pueden a veces espolvorearle con azúcar impalpable o azúcar glass. Por la textura, por el sabor de la galleta, le podría poner un poco de chocolate derretido. Un poquito nomás, para no alterar el sabor. Porque el principal sabor de aquí es que les va a saber bastante a malta, a cebada malteada.
Yo como lo serviría, lo pondría un poco de chocolate. Vamos haciendo un cornet con chocolate derretido y vamos a poner aquí unas líneas, unas texturas. Esa sería una sugerencia de decoración. Más por sabor. Tenemos otra pregunta de Marco. Saavedra nos dice, sería bueno si podemos hacer pan para hamburguesas con el bagazo. Es una sugerencia, pues sí, 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 sería bastante conveniente. De hecho, me atrevería a decir que la próxima receta con bagazo de cerveza sería un pancito, un pan. Sería la combinación ideal porque entiendo que muchos de ustedes les gusta maridar la cerveza con preparaciones como la hamburguesa. Muchos tienen ya sus gastropubs y uno de los platillos de estrella suele ser las hamburguesas. O también el público, el consumidor, suele preferir consumir cerveza artesanal con hamburguesas, con papas fritas. Entonces, imagínense si en la carta, si en el menú, ustedes lo ponen, hamburguesa especial con pan elaborado a base de bagazo de cerveza. Van a tener un plus más. Y de hecho, quien se atreva a hacer eso, no tengo conocimiento que lo hayan que lo hayan o que lo estén realizando otras cervecerías. Sería un plus. Mi sugerencia ahí como venta, brevemente les voy a mencionar cómo a nosotros nos explicaron, cómo me explicó mi instructor cómo se elabora un menú. No voy a poner, por ejemplo, hamburguesa con bagazo de cerveza. Lo que voy a poner es darle un nombre especial. Por ejemplo, puede ser hamburguesa tres carnes, ya me invento, de bagazo de cerveza. Sí puedo agregar esa palabra. Pero lo que tengo que hacer es en la descripción ser un poco más poeta, un poco más romántico, por decirlo así. Voy a poner hamburguesa elaborada a base de pan de nuestros granos de cebada malteada que fueron utilizados para hacer cerveza y adicionalmente con carnes que llegan a su punto crocante, me invento, relleno de cebollas caramelizadas que fueron bañadas con un toque de nuestra cerveza roja y que son previamente seleccionadas nuestras cebollas, algo así, por ejemplo. Entonces debo darle un plus a mi hamburguesa. Y sí, en este caso, resaltar que fue hecho a base de bagazo de cerveza. Es como un tip que les puedo mencionar a quienes están en la venta de comida. Entonces nunca se pone solo hamburguesa tal y precio al lado, ¿no? Eso es un diseño de menú, de hecho. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, tenemos una pregunta de Jorge Sánchez. Nos dice, ¿los hornos de casa empotrados se los puede poner suelo y cielo al mismo tiempo? ¿Se podría programar así el horno o solo el suelo? Solo, a ver, suelo y cielo. Puedes programarle, a ver, ¿qué pasa si es que le pones del cielo? También sí te va a formar una capa de calor en la parte superior. Sí podrías hacerlo. Yo lo hago solo suelo porque mi horno no me permite en este momento realizar cielo. Pero sí puedes realizar suelo y cielo y siempre controlas la temperatura. Eso es muy importante. ¿Qué pasa cuando encendemos suelo y cielo? Que la distribución de calor va a ser más uniforme. Si solo encendemos del suelo, no va a ser tan uniforme la distribución de calor. Si puedes o tienes formas o tu horno te permite distribuir el calor de mejor manera, sí puedes acceder a esa opción. O sea, es mejor cuando el calor tiene una mejor distribución, tanto para galletas y como mucho más crucial para panadería. Gracias, Paul. Tenemos una pregunta de Jorge Pacheco. Nos dice, ¿qué diferencia hay al usar marva en lugar de mantequilla? ¿Es lo mismo que usar margarina? La marva, a ver, les había mencionado que para hacer pastelería, para hacer galletería, en este caso para hacer estas galletas, yo utilicé mantequilla porque recuerden que les mencionaba que este es un proyecto de vinculación, y yo me encuentro estudiando gastronomía. La gastronomía lo que busca es una correcta alimentación, una buena alimentación. Entonces, dentro de la elaboración de platillos, la elaboración de postres, se prefiere utilizar la mantequilla antes que la margarina. Les había mencionado que la mantequilla únicamente es la grasa de la leche y la margarina viene a través de las semillas oleaginosas que pasan por todo un proceso, una cadena de procesos hasta obtener la textura de la margarina. Inclusive le agregan saborizantes, le agregan colorantes y por ahí dicen que le agregan vitaminas para hacerle de más venta. La marva es igual una manteca vegetal que tiene diferentes características en su textura. Sí se suele utilizar marva en recetas que sí lo requieren para guardar, más que todo a veces en cremas, en cremas pasteleras, sí se suele utilizar para que no se derrita con la temperatura ambiente. Pero nuevamente, si puedes, tienes la opción de hacerlo con mantequilla.
Hazlo con mantequilla antes que con margarina o con, en este caso, la marva. A veces se utilizan marva, pero prefiero la mantequilla, salvo que la receta diga que por texturas, que por puntos de fusión, utilizar una manteca o margarina vegetal, bueno, ahí se podría hacer una excepción, pero de preferencia trabajamos siempre de forma natural y mucho mejor cuando es artesanal. Perfecto. Rodney Monteros tiene una pregunta también. Nos dice, ¿por cuánto tiempo debe enfriarse? ¿Y se debe dejar solo el ambiente o se puede enfriar de forma más rápida en la nevera o algo similar? Sí podrías enfriarlo dentro de la nevera. De hecho, hay ya en la alta cocina hay unas neveras instantáneas o congeladores instantáneos cuando quieren hacer procesos de enfriado rápido. La temperatura ambiente está bien. ¿Qué tiempo? El tiempo que tenga el lugar donde estás. Por ejemplo, ahorita ya han pasado, qué sé yo, Diego, si más no me equivoco, unos 5 minutos, tal vez. Sí, han pasado ya aproximadamente unos 8 minutos ya. Unos 8 minutos y todavía están enfriándose. Esta que es más pequeña ya está fría. Estas todavía están tibias. Cuando están tibias siguen todavía un poquito más blandas. Entonces, una vez podrías enfriarlo en la refri, sí podrías, pero deberías tener mucho cuidado. Entonces, yo lo que haría es, por ejemplo, pones esto de aquí, pones tus galletas, siempre cubierto con plástico, porque la nevera también tiene agua y partículas de agua flotantes y van a afectar la textura de tu galleta. Entonces, ¿quieres hacerle eso? Sí, pero siempre cúbrelo antes de poner en la refrigeradora o congeladora. Gracias, Paul. Tenemos una pregunta de Carlos. Nos dice, en cuanto al semáforo, ¿qué características marcarían nuestro producto final? ¿Serían más saludables que las industriales? ¿Alto, medio, bajo en azúcar, sal y grasa? Serían altas en azúcar y también serían medias en grasa. El azúcar sí, la característica de elaboración de una galleta es que tiene azúcar. A veces dicen la galletaría es saludable, baja en azúcar. No existe tanto eso. Es complicado no omitir el azúcar en la elaboración de una galleta. Saludable, vamos a hablar respecto a qué. Si tengo aquí una galleta que elaboré con mantequilla, que elaboré sin conservantes, sin antioxidantes, sin colorantes, sin saborizantes, versus una galleta industrial que tiene colorantes, saborizantes, antioxidantes y todo lo que puedan protegerla de que se deteriore. Si hablamos en términos de salud, sí va a ser más saludable una galleta elaborada de forma artesanal con mantequilla versus a las galletas industriales. Sin embargo, la carga de azúcar es considerable. La carga de grasa también sí es considerable. Pero recordemos que nuestro cuerpo necesita grasas, nuestro cuerpo necesita carbohidratos y nuestro cuerpo también necesita azúcares. Si es que me como esta galleta hoy día, posible, no va a pasar nada durante la semana, no voy a ver reflejado que subí de peso 1 kilo, no, pero si me como 5 cada día, sí voy a ver reflejado en mi peso. Sin embargo, sigue siendo más saludable esta galleta por la presencia de grasa animal, que en este caso es la mantequilla. De esa forma puedo decir que sí es saludable respecto a la otra. Porque si es un cliente, un usuario que tiene problemas de salud, no se lo recomendaría consumir porque estamos viendo que dentro de nuestros ingredientes si utilizamos azúcar. ¿Qué? Porque el azúcar me aporta con ese sabor y crocancia. Cristina tiene una pregunta. Dice, si el horno tiene dos pisos, ¿en qué piso se debería hornear las galletas? ¿Influye en alguna propiedad? Si el horno tiene 2 pisos y solo tiene calor de base, de preferencia en la parte más superior, alejado un poco de la base. La base tiene una característica de que la temperatura es muy alta. Sin embargo, hay hornos y hornos, entonces entre mejor distribución de calor tenga tu horno, de hecho debería ser independiente. Si tu horno tiene buena distribución de calor, viene a ser lo mismo que pongas en el primer piso que en el segundo piso. Pero si tu horno no tiene buena distribución de calor, es un horno sencillo como el que acabamos de utilizar, de preferencia más alejado de la base, porque en la base se concentra mucho el calor. Y utilizamos siempre termómetro, ¿no? No se olviden. Este juguetito de aquí, siempre utilizamos esto. Termómetro para hornos, si es que tu horno no tiene termómetro. Tenemos una pregunta de Jorge y nos dice, en caso del uso de mantequilla, ¿se podría reemplazar por el ghee? En caso de que sí se pueda, ¿se utilizaría la misma proporción que la mantequilla? No.
Tendrías que, a ver, una de las características del ghee, para que ustedes, quienes no conocen el ghee es el extracto ya puro, es la mantequilla máxima en expresión en pureza. El ghee se lo utiliza para platos de alta cocina, platos de vanguardia, y de hecho el ghee es súper caro. Una de las características de la mantequilla que conseguimos es que también posee agua, es alta en hidratación. Si es que vas a utilizar ghee al no tener agua, de hecho en procesos de elaboración culinaria, cuando queremos tener un producto más fino, mejor elaborado, como no tenemos acceso al ghee, o el ghee es de difícil acceso, lo que se hace es clarificar la mantequilla. Clarificar la mantequilla es producir una evaporación del agua que tenía la mantequilla y de esta forma queda más clara, más pura. El ghee es prácticamente la mantequilla pura. Entonces, podrías utilizar ghee, te va a salir una galleta como para que pueda ser, para brindar como regalo a un rey, a un príncipe, porque va a ser una galleta de vanguardia. No le veo la necesidad de utilizar ghee, pero si vas a utilizar ghee, tendrías que modificar la cantidad de hidratación, porque ahí estás quitando hidratación. Listo. Listo, Paul. Esas han sido todas las preguntas que tenemos al momento. Las galletas ya están tibias, ¿no? Están tibias, esta está un poco ya más fría, la que se enfrió más rápido fue la más pequeña. Voy a hacer una pequeña, una pequeña demostración, a ver cómo nos quedó la textura, para que puedan ver si me puedes ayudar con un zoom. Exactamente, aquí tengo la cámara de aquí, tengo acá, exactamente, eso, aquí. Esta es mi galleta más pequeñita, ¿ya? La que se enfría más rápido. Sí, está enfocado así. Vamos a hacer el track, crunch. Sí, ¿no me escucha? La textura es migosa, característica de una galleta. Está crocante. No sé que si me acerco al micrófono no se puede escuchar. Tal vez se escuchó. ¿Sí? Vemos cómo se deshace. Y es crocante, ¿no? Ahí. ¿Sí? Mientras se enfría se va haciendo más crocante. Y eso es porque utilizamos el nivel adecuado de hidratación. Probablemente vamos a ver en textura. El sabor está muy bueno. Es una galleta dulce. Se siente la mantequilla como fibra. Se lo siente. No es invasiva la fibra. Sí, sí les va a producir una ansiedad, una sensación de masticado, de querer masticar un poco más. Y sí apetece el darse otro bocado. En realidad sí apetece darse otro bocado de la galleta. Es crocante. O sea, es una galleta bastante crocante. La textura, para que pueda más o menos graficarle, se parece a las galletas Quaker. Si alguna vez la adquirieron, o una Choco Chips. Y la cantidad del bagazo no me atrevería a reducirla. Encuentro estabilidad ahí en el bagazo. No es muy invasivo el bagazo. Si tenemos que masticar, de hecho, la acción de masticar también produce saciedad. Sí se derrita en la boca, que es lo que les mencionaba, una propiedad de trabajar con mantequilla, que la temperatura del paladar va a hacer que se derrita y los sabores se dispersen mejor en la lengua, en el paladar. ¿Sí? Mientras se va enfriando, se va haciendo más crocante. El bagazo no le subiría la proporción de bagazo. Al bagazo en el punto que les mencioné no se encuentra petrificado. Y las cascarillas que posiblemente tengan miedo de que van a ser muy invasivas o van a molestar en boca, no produce esa sensación. No es como comerse un canguil, ¿no? Que me quedó el residuo del canguil. Lo que le veo ideal de combinar puede ser con una bebida fría, puede ser leche fría o café, café sin azúcar. Un café que haya sido extraído mediante presión con esas maquinitas va a quedar bastante bueno. Esa es la textura que les puedo mencionar. Mientras tanto, estas se van enfriando. Vamos a ver. Sí, ya se está haciendo duro. Dura la base. A ver si pueden escuchar. Sí, esta es
la señal de que la galleta cuando se enfrió ya adquirió la crocancia. Brevemente solo va a ser un emplatado así rápidamente respondiendo a la pregunta que nos hicieron de cómo las presentaría. Lo que haría es, bueno, si le sirve al comensal, pondría un poco de chocolate y demás, y le iría poniendo las galletas. Si van a servir más de una galleta, esto les voy a dar un pequeño truquito de gastronomía, de cocina. Siempre cada que sirvan, si van a servir dos galletas, eviten servir productos de forma par. Siempre sirvan productos de forma impar. Entonces, ¿qué voy a servir? Si es que voy a servir una galleta, yo mejor serviría tres. Entonces, en este plato, si podemos verlo, yo serviría tres galletas, ¿sí? Serviría unas tres galletas. Siempre sirvan en números impares. Es una cuestión un poquito más psicológica, pero que se aplica bastante en la presentación de platillos. Sirvan en números impares. Tengo aquí mis galletitas. Aquí podría ponerle un poquito de chocolate, bañarle con un poco de chocolate, o poner un poco de fruta para refrescar y para dar un poco más de color. Eso sería. La presentación que voy a hacer es únicamente es algo muy sencillo. Muy sencillo porque el objetivo era presentar las galletas, ¿ya? Y tenemos ya en pantalla las galletas con bagazo de cerveza. Una vez que se enfrían, van a adquirir la crocancia que tanto buscamos. Pueden ver el sonido y es una galleta crujiente. Y se va bastante bueno. Y ya va solidificándose y va haciéndose la textura de una galleta. Eso es todo cuanto les puedo presentar. Diego, si tenemos otra pregunta para dar por concluido. Recuerden que pueden hacer variaciones de la receta, pueden experimentar con cervezas negras, inclusive esta galleta está apta para realizar maridajes, es decir, combinar el sabor de la cerveza con el sabor dulce de la galleta. Justamente, Paul, tenemos una última pregunta de Jorge. ¿La cáscara que queda en el bagazo aporta algún valor nutricional o se debe quitar? La cáscara que aporta no aporta tanto con valor nutricional, aporta más con lo que se conoce como fibra. La fibra sí puede ser no tanto una carga nutricional, pero sí beneficiosa para la digestión. Entonces, desde ese punto de vista, la fibra sí se utiliza. Las harinas integrales tienen cascarilla también, no solo que al ser pulverizadas o al ser trituradas, se las ve menos prominentes que en el caso del bagazo. Retirar de la cascarilla va a ser un poco complicado, pero sí puedes realizarlo por un proceso adicional. No le veo, personalmente no le veo la necesidad de quitarle la cáscara. ¿Por qué? Porque sí me está aportando con textura. No me genera en boca como haber comido un canguil, por ejemplo, no me genera eso en boca. Lo que sí se me hace bastante recomendable es servirlo con una bebida. Puede ser leche fría o también un café calientito. Se va a combinar bien el dulce de la galleta o la cremosidad con la leche. Como esto te aporta en fibra, como la cáscara te aporta en fibra, eso va a ser bueno en digestión, te va a ayudar a digerir mejor. La fibra no es que de la fibra se extraen mucha cantidad de nutrientes. Lo que te hace la fibra es como un proceso de mejora de digestión y te produce más saciedad. Si es quienes están queriendo realizar, quieren bajar de peso o están realizando algún tipo de dieta, quieren calmar la sensación de comer a cada rato, la sensación de que ya comí pero tengo más hambre, la fibra les va a aportar con saciar esa necesidad de querer ingerir alimentos. Debemos de ingerir alimentos en la cantidad que nuestro cuerpo lo requiere, pero la fibra también nos va a aportar con esa sensación de saciedad. Más o menos por eso es que en medios tiempos se comen las manzanas, tienen bastante fibra. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Listo, Paul, esas han sido todas las preguntas. Listo, de mi parte ha sido un gusto compartirles todo el proceso paso a paso, demostrarles cómo se elaboró la galleta. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en el chat. Si quieren compartirnos sus elaboraciones, mucho mejor, pueden etiquetarnos en las redes sociales. Quiero dar un agradecimiento especial a Birland Store por haberme permitido este espacio para demostrar a ustedes, para compartir conocimiento, para difundir este conocimiento a nivel nacional mediante este canal y también un agradecimiento especial a la escuela en la cual me encuentro estudiando por todos los conocimientos compartidos. Es muy grata la experiencia de realizar ya en vivo una presentación y más que todo responder todas sus preguntas. Han sido una clase llena de bastantes preguntas
Ha sido una clase llena de bastantes inquietudes y para mí un gusto haber podido responder todas esas preguntas para que puedan realizar preparaciones a futuro. Si tienen alguna sugerencia, será un gusto también para nosotros seguir incorporando el bagazo de la cerveza en nuevas presentaciones. Habrá muchas ideas, todos somos muy creativos, ustedes son muy creativos, por eso han asistido a esta clase, porque tienen el interés y la creatividad. Muchas gracias nuevamente a Birla Néstor por el espacio, a la Escuela ENAS, del cual soy estudiante, en este proyecto de vinculación. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad y esta ha sido la clase de elaboración de galletas con bagazo de cerveza. Nos vemos en una próxima clase.